Tenemos unos temas extraordinarios que tienen que ver con la evolución desde la robótica, porque las creencias que nosotros tenemos de la robótica, de que son tecnologías nuevas, son falsas. La robótica viene desde incluso antes de Cristo, y hoy les vamos a mostrar un recordatorio de cómo ha sido la evolución desde esa época hasta la actualidad, donde se aplica la inteligencia artificial. Bienvenidos a Emprendedores 4.0, les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez y estoy con mi equipo de trabajo de Marketing, Estrategia y Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades aliadas al Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones para la transferencia y certificación de conocimiento en la transformación digital a la cuarta revolución industrial. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Giovanni, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya a esta hora de la tarde, aquí en Palmira TV Colombia compartiendo este Emprendedores 4.0, feliz de compartir información como siempre que tiene que ver con todo lo TIC. Adicionalmente agradecerle a Sarita por acompañarnos también a esta hora de la tarde y invitar a todas las personas que nos ven y nos participan a través de Palmira TV Colombia para que haga todos sus comentarios, para que me gusta y compartir este hermoso programa que hemos venido compartiendo ya por más de 4 años. Y bueno, contentos, Giovanni, porque con noticias interesantes, con noticias que van con esa evolución y bueno, Palmira también pegándose a ese 4.0. Sí, la invitación a que nos sigan en nuestra nueva plataforma que es www.emprendedores4.0.com. Allí van a encontrar todo el material de lo que nosotros hacemos desde Marketing, Estrategia y Consultores SAS para todos ustedes, empresarios, personas del común, profesores, líderes de las organizaciones, personas que trabajan en las áreas de ciberseguridad e informática, personas que trabajan en todas las áreas de la transformación digital al Colombia 4.0 y por supuesto darle la bienvenida a Sarita. Hola Sarita, ¿cómo estás? Hola Giovanni, hola Rubén, buenas noches a todos los televidentes de Palmira TV y vamos a hablar de autómatas. Autómatas se conocía inicialmente a los robots. Ahora les vamos a contar de dónde surgió el término real de robótica, de robot, que uno cree que esto arrancó con ciencia y tecnología, pero realmente inició fue con las artes. Es un tema supremamente interesante, todo el mundo habla de robótica y la intención del programa del día de hoy es que entendamos que la robótica no hace parte de la transformación digital, hace parte más bien de la tercera revolución industrial, que fue la que automatizó las líneas de producción dentro de la industria, y es por eso que vemos las primeras líneas de producción, incluso en los años 50, cuando se implementaron sistemas repetitivos, a los que conocemos como autómatas, que son realmente robots, que mejoraban las tareas del ser humano y también permitían que esas tareas, por altas temperaturas, por acceso a lugares complejos sí, o peligrosos, los pudiese hacer una máquina con esa autonomía repetitiva, mecánica por supuesto, y pues este tema va mucho más allá porque desde antes incluso de Cristo se viene hablando de los autómatas. ¿Qué tenemos respecto a los autómatas, Rubén? Pues mira, dice que los primeros robots creados antes e incluso de Cristo, los autómatas son máquinas que imitan los movimientos de algún ser animado. Hay registros de su existencia que llegan hasta el antiguo Egipto, lo que serían los primeros pasos hacia la robótica contemporánea. Pero gracias a François Junot, estas maravillas de la mecánica todavía se mueven y continúan emocionando a sus espectadores porque en el taller de Suiza pues se vienen elaborando todavía trabajos que vienen con este proceso. Sí, incluso innovación siempre. Incluso se pensaba que Da Vinci era un precursor de la robótica, pero con el transcurso de la investigación y ahondando más incluso en los egipcios, en los persas, se descubren nuevas maneras de autonomía que simulan no solamente la figura del ser humano y sus acciones, sino también la de otros animales. Y vemos, por ejemplo, tallado en madera muchísimas figuras de aves, incluso de tigres, que son animadas inicialmente a través de piñones y a través de cuerdas dentro de un cascarón que pareciera fuese un robot de la actualidad. Y incluso en mitología griega se narran muchísimo sobre robots.
Hay una película famosa, Sí, sí. donde incluso un robot de esos es un búho. Ujú. Y estamos hablando de mitología griega, mucho más allá de lo que Está el podemos caso ver. del escritor Karel Capek, checo Karel Capek, en 1921, en su obra RUR, para designar a una máquina que realizara las tareas Del hombre. similares al hombre. Ajá. Sí, señor, así como tú lo dices, es correcto. Pero tenemos una nota donde vamos hasta donde los egipcios para que veamos cómo el ser humano ya automatizaba algunos procesos en esa época. Incluso se hablan puertas automáticas, Sí, sí. ¿sí? Ascensores y tipo de recreaciones autómatas que son robóticas en el léxico actual del ser humano. Veamos el informe. Veamos el informe, así es. Una de las escuelas más importantes en el campo de la robótica antes de nuestra era fue la de Alejandría, y dentro de ella, un ingeniero y matemático, Herón de Alejandría, que vivió en el siglo I a.C., destacó sobre los demás por su absoluta genialidad, que le valió el sobrenombre del mago. Quizás nunca hayas oído hablar de él, pero para hacernos una idea, podría ser considerado como un Leonardo, con la diferencia de que vivió 1,5 milenios antes. La máquina de vapor no es un invento del siglo XVIII, sino del siglo I a.C., cuando Herón construyó la primera, llamada Eolípila. Inventos de Herón son puertas de templos automáticas que se abrían solas y al entrar sonaba música celestial. La primera máquina expendedora, que servía una bebida al meter una moneda. Estatuas de dioses que se ponían a bailar, cuentakilómetros para los carruajes, fuentes con chorros de agua verticales como las de hoy día, y quizás una de las cosas que más sorprendían en su época: autómatas con sonido, entre ellos búhos, que se giraban a mirarte. Imitaban el sonido del ave. Aunque su nombre haya quedado diluido en la historia, Herón fue un completo genio que llevó a cabo todo lo que fue capaz de soñar. En el año 240 a.C., Tesibio de Alejandría sorprendió al mundo creando un preciso autómata basado en un flujo de agua que entraba al mecanismo y que hacía que una figura humanoide subiera y bajara, señalando con una vara la hora del día en la que se encontraban. Este ingenio, conocido como la clepsidra de Tesibio, rozaba la genialidad en grado superlativo, ya que griegos y egipcios dividían los días actuales en dos, día y noche, con 12 horas cada uno, teniendo diferente duración las horas del día y de la noche, según la época del año en la que se encontraran. Pues bien, el autómata de Tesibio se regulaba solo, salvando la diferente duración de las horas, cosa que hoy solucionaríamos con 40 líneas de código fuente. Un autómata con movilidad, que además señalaba las horas, con una vara, con una precisión adelantada a su tiempo. El primer robot de la historia del que se tiene constancia documentada, aunque seguramente hubo otros antes, fue un ingenio construido en madera, con forma de paloma y propulsado a vapor, 3 siglos y medio antes del nacimiento de Cristo. Su inventor fue el filósofo, matemático, astrónomo y militar griego Arquitas, quien analizó la forma de volar de los pájaros y logró replicarla de manera práctica en un invento que era capaz de volar 200 metros antes de quedarse sin vapor y caer. La paloma de Arquitas fue el primer autómata conocido, uno de los primeros ingenios volantes y un perfecto estudio anatómico y dinámico de las aves en un mismo mecanismo. Bueno, estamos de regreso en Emprendedores 4.0 viendo lo fascinante que es la historia. Y lo importante que es en la evolución. Y lo importante que es en la evolución, sí señor, porque nosotros pensamos que estas tecnologías son del siglo XX y no, estas tecnologías incluso son antes de Cristo.
Y se dice que hay incluso tecnologías mucho más allá, miles de años atrás de Cristo, y las iremos descubriendo a medida que avanzamos en estas investigaciones. Allí vimos estos desarrollos de estos genios que creaban estas situaciones de autónomas, que tienen que ver precisamente con la copia de las figuras recreadas de seres vivos y de seres humanos, que mejoraban incluso las condiciones de vida en esa época, que hacían mucho más elegantes estos templos, estas edificaciones, y que por supuesto parecían magia. Sí, 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 porque era una forma diferente de demostrar esa huella que querían dejar a futuro, ¿no? Porque estas invenciones han sido creadas con qué huella van a dejar y cuál va a ser la evolución que eso le va a servir a la comunidad. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, y por eso siempre lo hemos hablado en Emprendedores 4.0, de cómo la evolución hace parte también de lo que hemos vivido de hace 40 años a lo que vemos hoy, cómo corremos a pasos agigantados, el tiempo no alcanza. Sí. Nos dedicamos a otras cosas mucho más importantes, el celular nos quita tiempo. Sí, señor. Hay muchas más responsabilidades, y eso también está en cómo mejoramos día a día nuestros tiempos, los hemos aprovechado. Sí, claro, por y supuesto. las largas jornadas laborales que hay, las firmas están optando por invertir más en lo que es eso. Sí, en lo que es autónomo, en lo que funciona de repetitivo, pues obviamente cómo lo simplifico para mejorar los tiempos, que eso es lo que tratamos de buscar en las diferentes empresas. Sí, Dos claros ejemplos importantes son Google y Amazon, que ellos están invirtiendo demasiado dinero en este tipo de tecnología. Y más ahora en el tema de la inteligencia artificial, que lo veíamos en el programa anterior. O sea, todo lo que tenga que ver con mejoramiento de procesos, de ir más allá de la inteligencia artificial, sino también de cómo complementamos y mejoramos los tiempos de las corporaciones, que siempre hemos venido hablando. Por eso cuando las visitamos indicamos que la tecnología, la información y la comunicación es cómo mejora los tiempos, minimiza los costos, pero adicionalmente qué impacta a mediano y a largo plazo. Sí, señor. Pues por lo menos Kia, Amazon invirtió en Kia, ¿no? Este aparato lo que hace es coger los productos, organizarlos en las estanterías, imagínate. Ya no tiene que el personal ir a organizar cada producto, sino que esta máquina lo hace por ellos. Le ahorra tiempo a estas personas. Y fuera de eso, cuando el cliente necesita el producto, él mismo saca el producto y se lo entrega al... Fantástico. Eso es automatización, pero ya a nivel de aplicación de la inteligencia artificial, y eso es lo que queremos que quede claro en este programa, y es que lo que hablamos de inteligencia artificial aplicado a la robótica, a lo que llamamos las máquinas aprenden, el machine learning, es lo que tiene que ver más allá de la inteligencia artificial, pero lo vamos a ver consecutivamente, ¿sí? Aquí acabamos de ver cómo incluso antes de Cristo los materiales que se utilizaban y la evolución de esos materiales que también permiten la creación de otras piezas. Así es. Entonces pasamos de antes de Cristo y nos remontamos ahora al siglo XIV, a la era de Leonardo da Vinci, ¿sí? Donde ya se empleaban más mecanismos metálicos, incluso que se usaban en relojería, y pues que permiten mejorar también las poleas, permiten mejorar también los piñones y las cuerdas que se utilizan para hacer de estos dispositivos autómatas, pues mucho más fabulosos y mucho más mágicos. Incluso en esa época los ilusionistas de la época empleaban este tipo de tecnologías para hacer sus puestas en escenas, y lo vimos en la película El ilusionista como tal. Sí, claro. Y en diferentes que la vamos a empezar a ver de aquí en adelante también, porque creo que, como lo hemos hablado también, el cine hace parte de mostrar esa evolución que se va viviendo a pasos agigantados. Por eso hoy vemos tantas guerras de las galaxias, que también es una época que arrancó desde hace muchos años, pero que cada vez nos demuestra para dónde va la evolución, porque ellos, a pesar de cada proceso, innovan cada una de sus películas. Claro, y el hombre ha ido evolucionando mucho, porque es tanta la curiosidad que tiene, que quiere investigar y sacar, y ahí va, desde crear partes del cuerpo humano para poder reemplazar. Al final lo que dice Rubén, o sea, la ciencia ficción es lo que permite que nosotros desarrollemos este tipo de tecnologías y que vayamos hasta donde estamos en este momento, que lo vamos a ver el recorrido.
Vamos a presentar en el siguiente informe qué hizo Leonardo da Vinci y qué sucedió en esta época de oro de da Vinci. En 1495, veamos. Leonardo hizo gran parte de su trabajo en Florencia, Italia. Alessandra Romanelli es la conservadora del Museo Leonardo de la ciudad. Aquí es donde los historiadores de la robótica han reconstruido el caballero robot de Leonardo, basándose en los bosquejos hechos por él mismo hace 500 años. Leonardo se dedicó al proyecto de un autómata, una máquina con aspecto humano. El androide de Leonardo fue diseñado sobre la base de unos avanzados conocimientos de biomecánica. Es la ciencia que estudia los movimientos de nuestro cuerpo y se dedicó a pensar cómo podía hacerse una máquina que se moviera como una persona. El robot metálico de Leonardo fue diseñado para reproducir el movimiento humano. Estudió meticulosamente los músculos, tendones y ligamentos antes de poner en funcionamiento su robot. Leonardo veía el cuerpo humano como una máquina perfecta y maravillosa, e intentó crear una maqueta mecánica que reprodujera el efecto de los movimientos humanos. En el pecho del robot había engranajes fijados a ejes movidos por cuerdas. Cuando los engranajes giraban, las cuerdas se desenrollaban o se enrollaban con más fuerza. La cuerda estaba ligada a los miembros que se movían cuando la cuerda se tensaba o se aflojaba. Mediante la tensión y la relajación de las cuerdas, se simulaba el movimiento de los miembros. Bajo la armadura del caballero, vemos los engranajes y las cuerdas que se tensan y se aflojan, y así mueven los brazos. Los engranajes están colocados en el pecho del robot. Las cuerdas se movían mediante los engranajes del pecho, pasaban por los hombros y bajaban por los brazos. El giro de los engranajes producía el movimiento del miembro. Este es el movimiento del brazo. Los movimientos eran iguales que los humanos. El robot podía dar abrazos, se acercaba a las personas y las abrazaba. Bueno, y estamos de regreso en Emprendedores 4.0 con todos estos temas de certificación TIC, porque eso tiene que ver con la evolución de las tecnologías de información y comunicaciones, que aunque ustedes no lo crean, tienen que ver precisamente con estos desarrollos tecnológicos que han permitido que lleguemos hasta esta cuarta revolución industrial. Incluso Rubén se habla ya de una quinta revolución industrial. Sí, claro, y para allá vamos, y vamos a seguir viviendo evoluciones, porque lo que aprendamos de lo que ocurre hoy en Asia, bueno, independientemente de las noticias de la guerra que se avecina, con todas las noticias que vamos viendo entre Asia y Occidente, bueno, vamos a mirar que todo fluye de la mejor manera, pero la evolución también parte de eso, de innovar y de pronto de aquí en adelante conectarnos para mejorar el planeta. Pienso que la visión de esta innovación y tecnología es también cómo empezamos a proteger y a cuidar el planeta y no utilizar tanto los recursos naturales. Eso, y la invitación a los empresarios es a que certifiquen su conocimiento en Industria 4.0. Con nosotros, con MSC Marketing, Estrategia y Consultores, una de las 72 entidades aliadas al gobierno a través del Ministerio TIC, podemos enseñarle todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, administración de redes sociales, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunicaciones desde la primera revolución industrial. Incluso hablamos desde que nosotros somos cavernícolas, para que de alguna forma, viendo la historia, podamos entender cuál es el siguiente paso en la actualidad, porque quien conoce la historia tiene más oportunidades que quien que no lo hace, y por eso hacemos este tipo de contenido, para que ustedes puedan comprender de dónde surgen todas las tecnologías que están transformando la cuarta revolución industrial. Así es, Giovanni, y mira lo importante que esto también hay que ver, porque la empresa privada es la que hace este tipo de investigaciones, es la que apoya desde las diferentes multinacionales cuando se unen en los diferentes países y unifican todo ese talento humano a crear y a innovar en cómo mejoran los tiempos. Ahí es donde vemos ese tipo de evoluciones, y hoy la tecnología, pues el llamado está allá. Y no solo Todo la lo vamos a empresa, manejar por Rubén, ahí. también como persona necesitamos saber comunicarnos en sociedad. Eso es muy importante. Y lo hemos hablado, no solamente en sociedad, ahora nos tenemos que comunicar a través de una plataforma para la sociedad. Exacto. Y la sociedad también contactarnos a través de las diferentes plataformas. Por eso hoy hasta los medios de comunicación y todo lo que hacemos funciona a través de la digitalización. Tratamos de hacer contenidos donde le generemos impacto a la comunidad
y que les fomente ese desarrollo, y esa ha sido la visión siempre de MSC, y por eso también el llamado a los niños y a los jóvenes para que vayan visualizando cuál es nuestro futuro, para dónde vamos. Los que quieren ser médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, todos, Exacto. Las comunidades en general, todos tenemos que pasar a esta nueva transformación, a esta nueva evolución, y no vamos a devolvernos, al contrario, la historia nos indica de que esa evolución se multiplica y que cuando el tiempo evoluciona, pues también es mucho más corto. Todo es más cómodo. Sí. Y tenemos que ajustarnos a lo que va ocurriendo en el tiempo. Eso. ¿Qué ocurre hoy en Europa? ¿Qué ocurre hoy en Estados Unidos? Eso mismo va a pasar en el resto de países que van en ese proceso de evolución. Es que nosotros ahora somos muy afortunados porque podemos darnos cuenta de muchas cosas en otras partes del mundo, mientras que antes no era así. Y nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Fabuloso. Eso es comunicación digital. Y toda esta formación la tenemos desde Palmira TV Colombia, desde Emprendedores 4.0 y Marketing, Estrategia y Consultores, porque aquí también tenemos cursos de robótica, tenemos cursos en lo que refiere a toda la transformación digital, y usted incluso puede certificarse como líder de la ciberseguridad de su organización para que entienda cómo es que funcionan los algoritmos, cómo es que funcionan todos estos malware y cómo prevenir y hacer más robustos la información, porque ahora hay que cuidar la información, hay que datearla en la nube y no dejarla solamente en un servidor físico. Hay muchas empresas que han tenido ataques cibernéticos, incluso las de la salud, y han perdido toda la información de sus usuarios. Y lo valioso que es la información. Claro, lo valioso que es la información. Entonces allí estamos viendo el desarrollo desde el siglo XIV, desde Da Vinci, también como los materiales y cómo cada vez que se hacen las piezas más pequeñas, pues se evolucionan en este tipo de figuras. Ahora nos vamos a avanzar al siglo XVIII, en donde vamos a poder ver cómo a través de ya los mecanismos de relojes más pequeños, de la mecánica más pequeña, se pueden hacer estos elementos robots autómatas muchísimo más eficientes, con muchísimos más movimientos, incluso se pueden hacer programables, y es que en el siglo XVIII se hizo el primer robot programable, que incluso hacía escritura a partir de un disco que se integra a un sistema y hace una escritura para cada uno de esos discos. Es una cosa genial. Y se innova la relojería también. Y todo con piezas de relojería. Y todo con piezas de relojería. Veamos el siguiente informe y regresamos más de todo lo que nos lleva a la robótica con inteligencia artificial, aplicada también al machine learning, al aprendizaje autónomo de las máquinas. Si tiene comentarios, recuerden todas las redes sociales de Palmira TV para que confirmen qué está aprendiendo con nosotros en la tarde de hoy. Veamos el informe. Bueno, queremos agradecerle a todas las personas que están conectadas con nosotros, especialmente a Gilsi Rodríguez, que nos indica, equipo, muy interesante los robots en el tema de la antigüedad. Y como lo venimos conversando, eso es lo que queremos recalcar a todas las personas, que contar un poquito de la historia, qué va pasando con esta evolución, y si continúa con nosotros se va a dar cuenta para dónde vamos, para que vayamos pensando en esa transformación que todos, absolutamente todos, tenemos que empezar a pensar desde ya. Giovanni. Sí, lo estábamos hablando aquí tras de cámaras, y es que los desarrollos tecnológicos en esa época lo generaban los artistas. Así es. ¿Sí? Pero de alguna forma los científicos de la actualidad siguen siendo artistas. Pero es que en esa época eran filósofos, científicos, mejor dicho, esa gente astrónomos, estudiaba, matemáticos. Tenían la posibilidad de estudiaban ser, todo. Sí. Y ahorita se limitan. Eran escultores, músicos, pintores. No es que se limitan, posiblemente tienen el poder y tienen la posibilidad de hacerlo, pero hacen tantas cosas que posiblemente brillan en una sola, o le damos medios de comunicación a una sola. Bueno, fíjese, saliéndonos del tema, entonces, si ahora tenemos el acceso a toda la información, sí, y ahora ya no estudiamos. Sí. O sea, con el libro abierto para uno desde el computador de mano, poder aprender todo lo que uno quiera. Yo creo que esto es costumbre, ¿no? Desde pequeños, cómo nos eduquen, cómo nos acostumbren. Si tú acostumbras a un niño desde pequeño a leer un libro, el niño va a leer el libro toda su vida. Toda la vida. Pero si lo acostumbras solamente a un celular y jugar en el celular. Sí, lo curioso es que de las personas más destacadas en el mundo, los músicos, los escultores, pintores, lo que sea, siempre han sido
autónomos, ve hablando otra vez de autónomos, en su aprendizaje. Sí, claro. ¿Sí? O sea, nadie les enseñó, el mejor músico nadie le enseñó, el mejor pintor nadie le enseñó. ¡Wow! Eso es increíble. Y eso es lo que nos ha faltado posiblemente a muchos, trabajar internamente qué es lo que realmente hacemos, cuál es ese talento o valor agregado que nos puede permitir apasionarnos más de lo que nos gusta realizar. Y ahí también es el llamado, ¿no? Todos esos artistas, como lo decimos, porque la verdad fueron investigadores, artistas, docentes, o sea, se dedicaron a brindarle todo el apoyo a la comunidad y por eso lograron, creo que, estar conectados con todo lo que tiene que ver la comunidad y la sociedad como tal. Y eso es un mensaje también para Emprendedores 4.0 de que no podemos sesgarnos solamente a una decisión, sino que hoy tenemos que revisar las múltiples alternativas que tenemos en el gobierno. Vale, avanzamos entonces a la primera revolución industrial y nos vamos al fin del siglo XIX. Aparece tal vez el robot más importante que hemos creado los seres humanos, que es la máquina de vapor. Y esta permitió que pudiésemos construir ferrocarriles, y con esta máquina de vapor, que realmente es una olla a presión llena de agua, que mueve a través de sus mecanismos, ruedas y mueve lo que sea, comienza la evolución hacia donde vamos en este momento. Y tenemos un siguiente video que nos muestra cómo aparecen entonces las primeras líneas de producción, de automatización con movimientos repetitivos y que hacen actividades que reemplazan la mano de obra del hombre, haciendo que esas tareas que son muy peligrosas las pueden hacer las máquinas, mientras los seres humanos se encargan de otras que son más prácticas. Veamos el informe. Bueno, ahí podemos evidenciar entonces de qué se trata todo este tema de la automatización, hasta dónde nos ha permitido. Hoy, si visitamos una multinacional, si visitamos una empresa productora de consumo masivo, vamos a encontrar todo ese tipo de maquinaria, donde sigue siendo un colaborador el que toma decisiones por esa máquina, el que le da las órdenes a esa máquina, y posiblemente la evolución nuestra va a cambiar a que esa misma persona que está hoy haciendo un trabajo manual, dándole una orden, posiblemente lo va a empezar a realizar desde su celular, o una máquina donde maneje no solamente uno, sino que maneja hasta 10, hasta 15 o hasta 20 de estas mismas máquinas. Exacto, Rubén, y hay mucha gente que se asusta porque piensa que va a haber desempleo, pero en realidad no. Eso es como hacer evolucionar a las personas, y estas personas, o sea, van a ser reemplazadas por esas máquinas, sí, pero estas personas van a ser las que van a tener que aprender para poder hacerle mantenimiento, poder manejar dichas máquinas, o sea que no va a haber un desempleo como tal, sino que ellos van a tener que evolucionar. Mire, les voy a dar mi concepto porque estamos en un tema ahorita también en nuestro país de cambios y evolución con normativas. El gobierno anterior dejó una normativa protegiendo la salud, especialmente del colaborador. Significa que ahora, por eso siempre hablamos de TIC, es que la información del colaborador que llegue a una corporación a trabajar, sea multinacional, sea una compañía del Estado, sea una compañía de la entidad privada, el Estado indica de que esa persona tiene que tener su salud en óptimas condiciones para cumplir labores específicas. Entonces, ¿a qué vamos con esto? De que la información de ese colaborador debe estar en complemento con la corporación, y obviamente eso con un sistema que le va a permitir al Estado identificar que el colaborador va a estar de la mejor manera, y eso lo hace la tecnología. Exacto. Exacto. O sea, lo vemos con ojos posiblemente negativos porque hay colaboradores que, como no se tecnificaron, no aprovecharon posiblemente las formas de educarse dentro de las compañías, pues
como todo hay un filtro, y si tú no vas con la innovación dentro de las compañías, pues lastimosamente tienes que darle la oportunidad al que sí lo tiene que realizar. Eso, así es. Entonces, certifíquese en Industria 4.0 para que usted pueda transformar el área de su organización a la cuarta revolución industrial. Pero entonces aquí es donde aparecen los interrogantes. Muchas personas van a decir, pero pues esa robótica es de la cuarta revolución industrial, porque ya estamos aplicando computación en ellas. Ajá. Claro, por supuesto, estamos aplicando computación, pero no estamos aplicando la conexión a la red de internet ni los algoritmos de la inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia de la robótica de la tercera con la cuarta revolución industrial. Sí, es que la robótica de la cuarta revolución industrial, y aquí quiero un poquito, digamos, controversial lo que tú dijiste, porque los robots incluso pueden hacerse automantenimiento. Es decir, que en un futuro, sí, no, esto no va a suceder a 5 ni a 10 años, pero en un futuro las mismas máquinas se van a crear a sí mismas, se van a construir a sí mismas, se van a corregir a sí mismas, se van a hacer mantenimiento ellas mismas, y como lo vimos en el Skynet de Terminator, las máquinas son totalmente autónomas y lo hacen todo. Eso obviamente va a suceder. teniendo en cuenta las 3 leyes de la robótica, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que, vuelvo y lo repito, la evolución no se va a devolver, al contrario, cada vez va a ser mucho más amplia, cada vez va a ser mucho más estricta, y también el llamado que hacemos como siempre desde Emprendedores 4.0 es para que las normas y la legislación, especialmente en nuestro país, pues no se quede afuera de todo eso que ocurre en el mercado, porque aquí la información, Giovanni, que manejamos, no solamente en internet, el poderle brindar la autonomía a las diferentes aplicaciones para conectar nuestra información, y obviamente todo el tema de seguridad que hoy un país complementa. ¿Cómo se enteró Estados Unidos que había globos? Por la información. Claro, por supuesto. ¿De acuerdo? No llamaron de China a decirle, mire, es que... No, la información que maneja un Estado le permite tomar ese tipo de decisiones. Entonces allá vamos. Entre mejor manejemos la información, entre más conectados las tengamos a través de diferentes plataformas, para cualquier persona, hasta para tomar sus propias decisiones en casa va a ser útil, para tomar las decisiones financieras va a ser útil, para tomar las decisiones de qué compra y qué no compra va a ser útil, para tomar las decisiones en su empresa de cómo va a seguir manejando su proceso y sus proyectos y su lineamiento para que no se pierdan los recursos, para que el colaborador trabaje bien, para que su salud funcione de la mejor manera, es a través del manejo de la información. Fabuloso, y esas son las ciudades del futuro. Entonces, imagínate en una fábrica totalmente integrada al Machine Learning, ¿sí? La máquina que administra absolutamente toda la empresa, ¿sí? Es una máquina. La máquina se conecta desde esa empresa con las otras, con los puertos, con los vehículos de carga, y sabe dónde están haciendo los recorridos, y estima a partir de eso tiempos y movimientos. Producción. Exacto. ¿Cuánto me va a producir Eso. esa máquina? Entonces, sé que estoy produciendo, que el vehículo ya viene y que ya va a recoger, me evito costos de bodegaje. No, los eso costos. ya sucede. Es que el mejorar los tiempos en las producciones mejora los costos. Claro, por supuesto. Eso es. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que esto ya sucede en los países de primer mundo. Hay puertos en Europa donde no tienen bodegaje para los contenedores. No, porque no hay necesidad. No hay necesidad. Se ve. O sea, llega el buque y están ya los vehículos esperando para la carga. Información en tiempo real. Exactamente. Y Entonces, es aquí donde aparece todo este tema de la quinta generación de comunicaciones, ¿sí? La tecnología 5G, la velocidad con la que se transmite la información, la que va a permitir también que podamos integrar a esta cuarta revolución industrial vehículos autónomos eléctricos, sí. ¿sí? Que se conecten con esta matrix en cada una de las empresas y que permitan también la conexión hacia las ciudades inteligentes. Que para allá vamos. Y que ya existen. No, sí, claro. Y Sí, esa es la estamos evolución. hablando de Singapur, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de Israel. Aquí hablando un poquito de lo que vimos de Palmira TV de fuera de micrófonos, aquí en vivo contando detalles. Hablábamos con Francisco en estos días de cuáles serían esas preguntas interesantes para uno hacerle a los candidatos, ahora que estamos en jornada política. Y decía Francisco que lo mejor es preguntar, bueno, ¿y qué piensa de la tecnología?
¿no? ¿Para dónde va todo esto? También es importante saber qué piensan todas estas personas que van a empezar a tomar decisiones sobre el Estado, sobre el gobierno, sobre el manejo de las comunidades como tal, de la información de las comunidades. Eso. ¿Cómo tengo una ciudad conectada, saludable, segura, productiva, con buena inversión, atrayendo la mejor inversión del mundo? Con la información. Claro, por supuesto, en tiempo real. En tiempo real. Y aplicando los objetivos para el desarrollo sostenible que exige la Organización de las Naciones Unidas. Veamos el siguiente informe entonces, para ir cerrando este fabuloso tema de robótica. Bueno, lo otro que nos falta, el concepto de robótica apareció en 1921 y fue en una obra que escribió el checo Karel Čapek, en la primera obra de robótica, donde él mostraba cómo un autómata al que le colocó robot dejaba sin trabajo al resto de la humanidad. Veamos el informe. La salud, innovando y mejorando cada día, y ese es el mensaje también. Claro, y hacia allá es que va la aplicación también de todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Ahí lo vimos. Ese robot opera con autonomía propia, con una precisión a través. Aquí está cociendo la cáscara de la uva dentro de una botella. Así es, y esa es la posibilidad que le permite a los médicos de aquí en adelante también innovar. Las universidades hoy muestran todo ese tipo de proyectos. Ahorita ya hay cosas que ellos utilizan para no tener necesariamente que abrir totalmente la persona. Y tenemos un país donde la evolución a nivel de infraestructura en salud es uno de los principales de Latinoamérica, y eso también tenemos que recalcarlo. Lo dijimos aquí, mostramos el primer hospital del mundo totalmente inteligente que atiende a las personas con telemedicina. Así es. ¿Sí? Hace los diagnósticos. Este aparato tiene como unos 200 sensores y usted colocándoselo en cualquier lugar puede hacer análisis y enviarlos en tiempo real para hacer diagnósticos precisos. Bueno, allá va el futuro, y ahí tenemos que empezar los empresarios a conectarnos para dónde va. Sí, fabuloso. Y hemos llegado entonces al fin de Emprendedores 4.0, no sin antes dejarle el mensaje que siempre queremos transmitir desde aquí, y es que entiendan cuáles son las oportunidades que brinda la cuarta revolución industrial para que usted pueda aprovechar esas oportunidades y crecer a nivel personal y a nivel profesional también. Así es, Giovanni. Sarita, agradecerle por compartir con nosotros en esta noche especial, a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros y quien nos ve después de las redes sociales de Palmira TV Colombia. Gracias por compartir y me gusta. Recuerde también dejar sus comentarios, sugerencias que tiene para el programa Emprendedores 4.0 de Palmira TV Colombia. Nos vemos en 8 días. Dios los bendiga. En 8 días esperamos que nos acompañen. Cuídense, por favor. Chao. Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0. Produce Marketing Strategy Consultores SAS. Luciana, quiero invitarte a un curso de programación para niños. Aprende tecnología, aprende todos los temas desde cero. Curso de Scratch, App Inventor, electrónica, robótica, 2 horas por clase. Clases semanales los sábados, inversión 12.500 pesos por hora.
Aprende programación, crea tus propias apps móviles, simula circuitos con proteos y haz funcionar tu placa Arduino para que crees tus propios sistemas robóticos. Contacto al 312-712-4154 solamente en WhatsApp. Calle 36, número 2423. Puedes hacerlo presencial o virtual. Te invita el ingeniero electrónico Francisco García, finalista de Titanes Caracol en tecnología en el año 2019. ¿Qué esperas? Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. AMRAP, EMON, conteo ascendente, conteo descendente, Tabata, reloj de tiempo real, alarma sonora, escriba el tiempo que quiera con teclado, controles remoto, opcional y Apple Android, chasis en aluminio y acrílico, un año de garantía. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia.